Inapropiado. Capítulo 8. Bajo su luz. Sehee se lo había preguntado incontables veces por qué su madre la odiaba, y al final la respuesta fue tan simple como un cruel «tú te pareces demasiado a ese hombre». Aquel hombre que abandonó a Lee Mi-seok en cuanto supo que estaba embarazada. Esa fue toda la explicación. Lo verdaderamente irónico era que Mi-seok jamás logró liberarse de él. Lo que creyó amor fue en realidad una mezcla de dependencia, orgullo herido y una compasión mal entendida por un hombre que la usó y la descartó. En el fondo, nunca fue amada, solo tolerada, y para no volver a sentirse así eligió una vida segura. Dejó atrás a Sehee y se unió a un hombre al que no amaba, convencida de que amar de verdad solo la llevaba a la humillación. Pero su hija quedó como la prueba viva del pasado que intentó borrar, y con los años ese recuerdo se volvió resentimiento, y el resentimiento una herida que terminó arrastrándola a la ruina. Aunque todo quedó resuelto ante la ley, Mi-seok siempre supo dónde había empezado su caída, en un amor deformado. No obstante, Sehee, harta de cargar con reproches que no le pertenecían, la interrumpió. «Tienes razón, no me parezco a ti, y tampoco soy como tú. Yo no destruyo la vida de los demás, y sinceramente espero que no volvamos a vernos, Lee Mi-seok». Sehee no quería volver a encontrarse con esa mujer, ni siquiera por casualidad, y desde ese instante tomó una decisión. Nunca volvería a mirar atrás. Lee Mi-seok regresó tambaleándose a casa, donde fue recibida por Chae-young-ji con una noticia que la sacudió hasta la raíz. Su hija estaba embarazada. Young-ji se parecía cada vez más a ella, y por eso Mi-seok la había amado de forma obsesiva, como un reflejo propio en contraste con Sehee, que le recordaba al hombre que la había destruido. En su mente, Mi-seok alimentaba fantasías donde su antiguo amante regresaba humillado, viéndola vivir una vida familiar perfecta. Pero el embarazo de Young-ji rompió esa ilusión. Para Mi-seok no era una bendición sino una amenaza, la repetición exacta de su propio error, y presa del pánico y la culpa, reaccionó con violencia, como si al destruir ese futuro pudiera borrar su pasado. «¡No puedes tenerlo!», había gritado. Young-ji, acorralada por deudas y chantajes, veía a ese hijo su única salida. Detrás del embarazo había dinero, testigos y un crimen que exigía ser comprado con silencio. Mi-seok comprendió entonces que el pecado que había intentado ignorar ya se había extendido demasiado, y al final la culpa que había enterrado durante años regresó de golpe. El nombre de Sehee, el pasado, la sangre y las decisiones equivocadas convergieron, y Lee Mi-seok se derrumbó, atrapada en un mundo que comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propia culpa. Había llegado el día de partir a Seúl. Antes de irse, Sehee dejó la habitación que había ocupado en perfecto orden, como si con ese gesto pudiera darle un cierre digno a un lugar al que quizá no regresaría. Ese lugar había sido el escenario de su infancia, soledad, lágrimas, pero también momentos de verdadera felicidad. Negar cualquiera de esas memorias habría sido injusto para quienes ahora estaban allí para ayudarla a marcharse. Y con una sola maleta y el resto de sus cosas enviadas por adelantado, Sehee se calzó los zapatos mientras Madame Seong y su tío se ocupaban de los últimos detalles. Cuando la apuraron para salir, ella lanzó una última mirada al pequeño anexo, breve y contenida, antes de seguirlos sin volver atrás. Tae-eun se encontraba solo en la azotea de construcciones Jungmun, con toda la vista extendiéndose ante él entre el humo de su cigarro. Aquel lugar, alguna vez considerado un símbolo dentro de la empresa, había quedado marcado para siempre tras el suicidio del tío Jun Sen-yul. En ese momento recibió una llamada. La ironía fue amarga. Justo allí donde un padre había saltado al vacío, se estaba preparando el acto que destruiría para siempre a un hijo. Cuando colgó, apagó el cigarrillo con decisión. Lo que estaba por desatarse no tenía vuelta atrás. Pronto se publicarían las fotografías de Woo Do-jung y Woo Seung-ho, seguidas por las de Yoo Tae-jun y Chae-young-ji, todas conectados bajo el nombre de Jungmun. Aunque para muchos sería una asociación evidente, Chae-young-ji no lo vería así, y esa duda sería la semilla perfecta para provocar el nacimiento de Jung Wan-dam. Tae-eun ya había puesto en marcha a la unidad de inteligencia financiera por los fondos ilegales del presidente Jun, y cuando Jung Wan-dam saliera a la luz, Jung Yoo-seok también entraría en juego. Y una vez iniciada la investigación, los crímenes, las sospechas y las verdades ocultas comenzarían a emerger uno tras otro hasta que ya no quedara nada que ocultar. Y cuando ya no hubiera nada más que limpiar, cuando los pecados salieran a la luz, Tae-eun iría por Sehee. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios al
al imaginar la expresión incómoda de esos ojos claros y grandes. El cansancio le cerró la garganta y sin mirar atrás, abandonó la azotea. Se-hee despertó sobresaltada en el apartamento de Yu-jung cuando ésta regresó de una cena ligeramente ebria y extrañamente eufórica. Sin rodeos, le anunció que su antiguo novio estaba envuelto en un escándalo y ahora estaba arruinado. Aturdida, y a medida que Yu-jung explicaba, Se-hee fue comprendiendo la magnitud del desastre. Los jugadores de Jungmoon Dragons habían apostado usando dinero malversado de Construcciones Jungmoon. Tras una conferencia de prensa llena de lágrimas y disculpas vacías, comenzaron a filtrarse fotografías que conectaban a varias figuras claves, incluido el primo de Tae-eun, y para su horror, Che Jun-ji. Pero lo que más ruido causó no fue solo la corrupción, sino la sospecha de que Jun Tae-eun había protegido deliberadamente a su primo. Como propietario del equipo de béisbol como de la empresa constructora, su nombre quedó en el centro de todas las teorías, señalándolo como la mente detrás de la red de encubrimientos. Se-hee buscó las noticias por su cuenta, vio los artículos, las fotos, los mapas de relaciones. El rostro de Tae-eun aparecía una y otra vez rodeado de líneas que lo conectaban con cada implicado. La felicitación burlona de Yu-jung "está arruinado" resonó en su mente, pero el escándalo no se detuvo allí. Al día siguiente surgió el nombre de Jung Won-dam ligado a Che Jun-ji, y cuando esto apareció, el fiscal Jung Jun-seok activó una investigación a gran escala contra los conglomerados. Jung Kuk-cheol, Jung Tae-jung y Park Ji-sung fueron llamados a declarar casi de inmediato, y por supuesto, Tae-eun también había recibido una citación como testigo. El cansancio de Tae-eun era imposible de ocultar. Noche tras noche había sostenido una guerra sucia de licitaciones, filtraciones y ataques mediáticos entre empresas rivales, mientras aceptaba sin protestar las críticas que lo rodeaban. La investigación avanzaba con rapidez y las redadas eran cuestión de tiempo, y con la información que había filtrado, escapar de los cargos sería casi imposible. Aún así, la idea de esperar le parecía absurda. Si todos estaban destinados a caer, ¿por qué alargar la ejecución? Entonces, antes de entrar al despacho de una orden inesperada, organiza una reunión con la Fundación de Arte para adquirir una obra del artista emergente. Esa fue la excusa, pero en su mente solo estaba una pintura que había visto en el estudio de Se-hee. Mientras tanto, el tiempo pasaba con crueldad, y Se-hee, aunque intentaba mantenerse al margen, no podía evitar ver en las noticias los nombres que habían marcado su vida ligados a sobornos, fondos ilegales, y en el centro de todo, Jun Tae-eun. A Se-hee le incomodaba darse cuenta que lo miraba más que a él que a la propia caída de Jung Won-dam, y gracias a la señora Jeon, Se-hee supo que la situación allí era caótica: prestamistas entrando y saliendo, Che Jun-ji con un embarazo dudoso, amenazas de suicidio y una familia al borde del colapso. Jung Won-dam estaba a punto de cerrar y las personas que habían protegido a Se-hee estaban por quedarse a la deriva. Fue entonces cuando tomó una decisión. Le pidió a la señora Jeon que fuera al pequeño anexo y buscara un sobre escondido en el armario. Era el dinero que la madre de Tae-eun le había dado. No había querido usarlo, pero en esos momentos, ese dinero debía servir para que la señora Chung y el tío Cholwam sobrevivieran, quizá incluso para empezar de nuevo. Se-hee cortó la llamada antes de que la señora Chung pudiera hacer preguntas, pero en ese instante, una notificación vibró en su teléfono. Al abrir el mensaje, sus ojos se abrieron con sorpresa. El mensaje decía: "Felicitaciones por pasar la primera ronda, artista Jeon Se-hee". Quien lo enviaba era la Fundación de Arte Won-dam, indicando que debía completar otra pieza en el plazo de un mes, que la fundación la iba a patrocinar. Y cuando terminó de leer cuidadosamente el resto del anuncio, Yu-jung entró como un vendaval. Su amiga también había sido aceptada, y mientras ambas se abrazaban y escuchaban los sollozos de Yu-jung, Se-hee miró la luz del sol de la tarde, que aún era deslumbrante, casi cegador. La furia, los insultos, la acusación directa de haber entregado a Jung Won-dam y a Jun Tae-jung, todo eso Tae-eun lo soportó en silencio hasta que la ira de su padre se agotó, dejándolo temblando en su silla, y después de un largo interrogatorio como testigo, Kuk-cheol terminó cediendo. El fondo de soborno sería devuelto y Jung Won-dam sacrificado. Jun Tae-jung, aunque protegido como familia, no podría escapar del castigo. 2 años de prisión bastarían para romper su sensación de impunidad. Las luces del despacho se apagaron y el silencio lo envolvió. Tae-eun cerró los ojos, arrastrado por el peso del cansancio que a esas alturas ya era casi doloroso. Entre el zumbido de su mente y los restos del día, apareció el rostro de Se-hee. La idea de que ella pudiera marcharse, dejarlo atrás, lo atravesó como una punzada. Todo lo demás parecía haberse resuelto, pero pensar en ella era el verdadero comienzo del desastre.
Se-hee llevaba una semana instalada en el estudio que le habían asignado. El mundo que había estado en llamas por fin parecía calmarse. Park Ji-sun, su abuela, comenzaba a pagar por sus crímenes, y el edificio de Jung Won-dang había pasado a manos de la señora Cheon y el tío Chol-wan. Una pequeña victoria en medio del desastre. Jung Tae-un, por su parte, seguía apareciendo impecable en las noticias, como siempre. Y cuando llamaron a la puerta, Yoo-jung apareció con su sonrisa habitual para arrastrarla a almorzar. Jung-woo, el joven asistente que se había convertido en su inseparable, se unió enseguida. Se-hee fue al lavabo, pero algo en la ventana captó su atención. Frente a la entrada de la fundación, los empleados estaban alineados en formación, vestidos con trajes, una escena demasiado formal para ese lugar. Y al volver al vestíbulo, el ambiente cambió de golpe. Una multitud entró junto a un hombre guiado por empleados de la fundación. Hablaba con calma, sonriendo, mientras todos a su alrededor parecían tensos. Era alto, imponente, imposible de ignorar. ¿Ese? Ella tampoco pudo hacerlo, porque era un hombre que ella conocía perfectamente. Era Jung Tae-un. Se-hee lo observó atrapada por un instante que pareció alargarse demasiado. Sus miradas se cruzaron, o eso creyó. Cuando salió del edificio con el corazón aún alterado, intentó convencerse de que quizá lo había imaginado, así que fingió demencia. Su amiga, percibiéndolo, le apretó la mano con suavidad mientras cruzaban la calle. Después del almuerzo llegó la llamada. El CEO Jung Tae-un estaba en la fundación para comprar una obra y Se-hee debía ir a la sala de exposiciones junto con los demás. El nudo en su estómago no era por la comida, era por él, y mientras caminaba hacia la galería, los recuerdos y las dudas se amontonaron. Cuando llegó, solo estaba la secretaria del director, nerviosa y entusiasmada. Entonces le explicó que Tae-un buscaba una obra para el proyecto insignia de construcciones Jungmoo, tras la cancelación de un artista caído en desgracia. Aquello era una oportunidad excepcional, pero Se-hee apenas escuchaba, recordando la pregunta que Tae-un le había hecho el día de su despedida. ¿Irás al extranjero? ¿Había sido una coincidencia o él sabía más de lo que había dejado ver? Cuando el director Song le pidió que se colocara frente a su obra para la presentación, Se-hee obedeció con el pulso acelerado y sintiendo que el suelo bajo sus pies se abría, justo en el momento que Jung Tae-un entró. Los pasos y las voces llegaron. Se-hee mantuvo la mirada baja mientras él comenzaba a saludar a uno por uno. Y cuando por fin se detuvo frente a ella, Se-hee sintió que el aire se volvía espeso. Mucho gusto, director. Mi nombre es Jeon Se-hee. Dijo su nombre y levantó la vista. Tae-un lo observó con calma y sonrió para luego ofrecerle la mano. Durante un segundo, ella se quedó inmóvil. Aquella mano le resultaba demasiado familiar, pero finalmente la tomó. El apretón fue firme, correcto y distante. Mucho gusto, señorita Jeon. En los ojos de él no había rastro de reconocimiento. De hecho, ella solo parecía ser una artista más. Se-hee había sido llamada de forma repentina y urgente. Sin darle explicaciones, le ordenaron subir de inmediato al 5º piso, a la oficina del director. La llamada duró apenas unos segundos, pero bastó para que ella se pusiera inquieta. Una vez arriba, el director Song empezó a hablarle con entusiasmo y comunicando que el CEO Jung Tae-un había quedado impresionado con su arte. También elogió su carrera, su formación universitaria, pero con cada palabra Se-hee solo se sintió más expuesta. Ella podía sentir sin siquiera mirar lo que Tae-un la estaba mirando fijamente, y cuando el director Song fue por el contrato dejando a Se-hee a solas con Tae-un, el silencio se volvió opresivo. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Él la saludó con una sonrisa ambigua, pero Se-hee fue un poco más directa y le preguntó por qué estaba allí. Tae-un entonces le aclaró que había llegado allí a comprar una obra, no específicamente a verla a ella. Eso solo hizo que la humillación le tiñera el rostro, pero también darse cuenta de que ese hombre seguía siendo el mismo, frío y provocador. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el director regresó y la reunión continuó en términos de cláusulas y revisiones. Cuando todo acabó, todos entraron al ascensor. El trayecto se hizo interminable para Se-hee, quien de pronto se sobresaltó al sentir su mano atrapada. Tae-un la sostuvo con firmeza sin mirarla, como si nada pasara. Ella trató de soltarse, pero fue inútil. Cuando las puertas se abrieron, logró liberarse justo a tiempo y por suerte nadie había notado nada. Una vez afuera y tras despedirse del director, Tae-un se volvió hacia ella y le tendió la mano. Esta vez Se-hee no vaciló, apretando su mano con una calma que no sentía. La sonrisa de él se profundizó y por un instante el apretón fue demasiado firme, demasiado cargado de algo que no debía existir. Ya en el auto, Tae-un vio a Se-hee alejarse, pero siguió recordando su temblor, su mirada herida, y algo dentro de él se suavizó, porque prefería verla desafiante antes que rota como el día en que se separaron. Y evocando el tacto de su
mano y el momento en que ella lo miró, apartó la vista con una mueca seca. No era el momento para emocionarse así. Mientras tanto, en el vestíbulo, el director la llenó de elogios y confirmó que el contrato de patrocinio ya era un hecho. Seji, por otro lado, comprendía que era una oportunidad real, el tipo de sueño que no se rechaza sin una razón devastadora. Sin embargo, cuando el director le explicó el monto, Seji se dio cuenta de que no era una cifra normal para un artista novato. Cuando por fin estuvo sola en su estudio y abrió el contrato, 1.000 millones la dejaron sin aliento, como si hubiese visto algo prohibido. Así que esa noche llamó a Taeum, pero él jamás contestó, y así fue al día siguiente y el siguiente, y el silencio fue su única respuesta. Seji llegó a la sede de construcciones Jongmon, decidida a anular un contrato que no podía aceptar. Una vez allí, la gerente la condujo a una sala de conferencias para explicarle los términos, pero Seji sin rodeos pidió ver a Jun Taeum. La solicitud causó incomodidad inmediata. En ese lugar, él no era alguien a quien se pudiera invocar a voluntad, y mientras esperaba sintió con claridad lo pequeña que era frente a ese edificio, a esa empresa y a ese hombre. Entonces de pronto escuchó un golpe cerca, y al girarse vio a Taeum al otro lado del vidrio. Su sola presencia alteró el ambiente que con un gesto indicó que la dejaran pasar. Con el sobre en la mano, Seji siguió a Taeum por los pasillos. Cada mirada de los empleados pesaba más que la anterior. Él la había ignorado durante días y aún así apareció justo a tiempo para buscarla. Seji miró su espalda llena de preguntas que aún no se atrevía a formular, y no importaba cómo lo pensara. Él era tan difícil de leer para ella. Cuando llegaron a la oficina del CEO, él la hizo entrar primero, y apenas la puerta se cerró, la rodeó por la espalda con una fuerza que le robó el aliento. Llamaste. El aroma familiar la desarmó. Él habló como si nada hubiera cambiado, como si la ruptura nunca hubiera ocurrido. Seji lo empujó, pero él la sostuvo y el sobre del contrato cayó al suelo. ¿Qué estás haciendo? Taeum no respondió. Solo se limitó a recoger el sobre y a señalar el sofá, pero ella se negó obstinadamente, replicando que cancelar el contrato. Es absurdo. ¿De verdad crees que tiene sentido pagar 1.000 millones por mi pintura? Entonces, 50 millones está bien para ti. Él habló con frialdad, como si discutieran cifras y no una herida abierta. Sin embargo, la humillación la quebró, pero al verla así, Taeum se acercó y la abrazó. Sus dedos rozaron sus mejillas, atrapando las lágrimas que ya caían. No lo entiendo. Si nos separamos, ¿por qué haces esto? Tú estuviste de acuerdo. Yo nunca estuve de acuerdo. Seji lo miró temblando. ¿Alguna vez dije que quería que termináramos? Taeum sonrió con una calma peligrosa. Te amo y me amas. Entonces dime, ¿por qué íbamos a separarnos? Él de verdad creía genuinamente que ellos nunca habían roto, como si el tiempo separados fuera solo un leve respiro. Entonces Taeum confesó, sin rodeos, que todo lo ocurrido con Jung Won-dan, el grupo Jung y los escándalos que lo habían puesto en el centro del caos no había sido casualidad. Todo lo había hecho por ella, para traerla de vuelta, incluso si eso significaba exponerse y convertirse en el villano y arriesgar su propia caída. Eso la dejó sin palabras. Parte de ella quería gritarle por haberlo hecho, por haberse hundido de esa forma por alguien como ella, pero otra parte, mucho más peligrosa, se sentía agradecida. Y cuando ella se lo agradeció en voz baja por todo lo que había hecho, algo en la expresión de él se suavizó. Luego entrelazó sus dedos con los de ella como si fuera lo más natural del mundo. ¿Estás cansada? Te llevaré. Seji quiso negarse, pero él ya la estaba guiando fuera de la oficina con una delicadeza que desmentía toda su ferocidad. Durante el trayecto, Taeum no habló, solo la miraba de vez en cuando. Cuando el coche se detuvo frente a la casa donde Seji vivía con Jun, ella lo miró sorprendida. Él había llegado sin preguntar, sin equivocarse, como si siempre hubiera sabido dónde encontrarla. Aún así, él actuaba como si nada de lo ocurrido tuviera importancia, y Seji dejó de intentar de descifrarlo y buscó el cinturón de seguridad, pero él ya se había bajado para abrirle la puerta. Ella ignoró la mano que él le ofrecía. Taeum solo sonrió advirtiéndole que el día siguiente le enviaría el contrato y que debía firmarlo. Seji lo miró incrédula, pero él apenas se encogió de hombros y rozó su mejilla con ligereza. Y contesta cuando te llame, agregó para luego marcharse, dejándola inmóvil frente a su casa. De camino a la casa de sus padres, Taeum recordó la expresión nerviosa de Seji. Ella aún no sabía que su dirección ya figuraba en el contrato de la fundación, pero seguramente descubriría por sí sola al día siguiente. Al llegar, su madre apareció poco después. Hacía tiempo que no se encontraban así, y aunque ambos sonrieron, la tensión de antiguos conflictos seguía latente. Mientras cruzaban el jardín, ella comenzó a interrogar
interrogarlo con insistencia y pronto el tema salió a la superficie. Sehee. Min Jeong-jin no ocultó su molestia. Consideraba una falta de respeto que Tae-eun la mantuviera al margen de una mujer que según ella acabaría siendo parte de la familia. Tae-eun la escuchó con calma, casi con frialdad. Para él exponer a Sehee a ese mundo de máscaras, rivalidades y afectos vacíos no tenía ningún sentido. Y no quería que ella viera lo que una familia podía ser cuando estaba construida sobre apariencias. La discusión terminó en un estallido de ira por parte de su madre. Incluso le arrojó el bolso justo antes de que Jun Seong-wan, el padre de Tae-eun, apareciera y entrara en la casa, fingiendo no ver nada y pasando de largo, aunque su esposa intentó que interviniera por ella. Min Jeong-jin, completamente humillada y agitada, se mordió los labios. Fue Tae-eun quien recogió su bolso y con una mezcla de paciencia y firmeza logró que volviera a tomar su brazo. Por fuera parecían una madre y un hijo en armonía, pero por dentro la distancia seguía intacta. Y después de la cena, Tae-eun, tal como prometió, llamó a Sehee. El tono sonó una y otra vez, pero ella no contestó. Lo intentó 2 veces más, pero la respuesta siguió siendo el silencio. Tae-eun dejó escapar una risa baja. Sehee tenía formas de vengarse de él que en realidad le parecían bastante divertidas. A media mañana, el asistente del director Seong apareció para devolverle el contrato que ella había arrojado a Tae-eun, informándole que un mensajero pasaría a recogerlo a las 4 de la tarde. Al abrir el sobre, las cifras seguían siendo abrumadoras, pero al llegar a la última página comprendió algo. Su dirección actual estaba allí. Tae-eun no la había investigado. La fundación ya la tenía registrada. La vergüenza le subió por el cuello al recordar cómo lo había mirado con sospecha el día anterior. En ese momento alguien llamó a la puerta y al abrir se encontró con Joo-wan. Él había ido a ver a su padre y se enteró de lo que estaba pasando. Joo-wan sabía que el patrocinio de Jung-moon y el contrato estaban ligados directamente a Tae-eun, y eso lo colocaba en una posición difícil, pero lejos de mostrarse molesto, el joven parecía preocupado. De verdad, las cosas con ese hombre se acabaron. Pero Sehee no pudo responder. Había ignorado las llamadas de Tae-eun, había intentado convencerse de que todo había terminado, pero después de lo ocurrido, ya no estaba nada segura. Joo-wan intentó mostrarse ligero, pero la inquietud en Sehee era demasiado evidente para ignorarla. Aunque ella decía estar bien, sus ojos decían lo contrario. Él quiso detenerla, decirle que no aceptara nada por presión, que no se atara otra vez a un hombre que la inestabilizaba. Entonces el teléfono de ella empezó a vibrar. El nombre de Tae-eun apareció en la pantalla y el silencio entre ambos se volvió insoportable. Lo siento, debo contestar. Y apenas pulsó a contestar, la voz de Tae-eun sonó clara y firme, indicándole que estaba fuera. Al asomarse por la ventana, Sehee pudo ver el auto de Tae-eun. ¿Has comido? Baja, almorcemos juntos, dijo él, y ella no tuvo fuerzas para enfrentarlo, pero tampoco para negarse. Antes de que pudiera responder, la voz de su amigo llegó desde atrás, pero fue lo suficientemente clara para que Tae-eun al otro lado del teléfono lo escuchara. Baja ahora, o subo yo. Su tono fue peligroso y mandón, pero también suave al mismo tiempo. El corazón de Sehee se hundió. Imaginó a Tae-eun cruzando la fundación, entrando a su estudio frente a todos. No podía permitir eso. Está bien, voy a bajar. Solo entonces la llamada terminó y Sehee se quedó unos segundos inmóviles, con el teléfono aún en la mano. Cuando se giró, Joo-wan la miraba con una mezcla de frustración y resignación. Y cuando la puerta se cerró, el muchacho fue hacia la ventana. Abajo, Tae-eun seguía allí. Sus miradas se cruzaron a lo lejos. Los ojos fríos de Tae-eun estaban fijos exactamente en él, pero pronto se curvaron en una sonrisa victoriosa. Sehee había preparado 1000 cosas para decirle, pero al final solo pudo mirarlo en silencio. Tae-eun, por su parte, fingió no notarlo, divertido por su incomodidad, y antes de que ella reaccionara, el auto ya se detenía frente a un hotel lujoso. Sin darle tiempo a pensar, Tae-eun la tomó de la mano y la condujo al interior del hotel, avanzando con una seguridad que contrastaba con el desorden que crecía en la mente de Sehee. Caminar por ese vestíbulo tomada de la mano de un hombre con el que todo estaba roto y a la vez no, la hizo sentirse ridícula, y antes de darse cuenta ya estaban frente al ascensor. Pensé que íbamos a hablar, lo acusó ella sintiendo las mejillas arder. El ascensor subió en silencio hasta que, al abrirse en el piso 13, apareció frente a ellos un elegante restaurante coreano y pronto la vergüenza la atravesó. Nuevamente había malinterpretado a Tae-eun, y ofendida por haber imaginado otra cosa mientras él reía apoyado en la pared, las puertas del ascensor se cerraron. Sehee intentó presionar el botón para abrirlas de nuevo,
pero esta vez él la detuvo y la arrinconó contra la esquina. «Por favor, muévete», le pidió ella, pero Teun no lo hizo. La miró de cerca, demasiado cerca, y la tensión que había intentado disipar se volvió con más fuerza. Dime, Seji, ¿seguirás fingiendo demencia? ¿O hasta dónde esperabas que llegáramos? Y antes de darle tiempo a que pensara con la cabeza fría, Teun la besó. Sí, fue un beso que le nubló la mente, que la dejó atrapada en él del mismo modo que él parecía estar atrapado en ella. Y lo que comenzó en el ascensor continuó dentro de la suite de Teun. El éxtasis de hacía unos instantes se volvió extraño, casi falso, y una inquietud le recorrió el pecho. Ella intentó apartarlo, pero él fue más obstinado, incluso se rió entre dientes mientras le besaba en la mejilla. Sus manos la recorrían sin contención, aunque sus besos seguían siendo suaves. La sostuvo por la cintura y la atrajo con ternura, pero el peso de su cuerpo contra el de ella era abrumador. Cuando llegaron a la habitación, desesperada por marcar un límite, Seji le advirtió que lo que iba a suceder entre ellos solo iba a ser algo físico, por lo tanto no podía malinterpretarlo. Teun le miró como si estuviera delante de una pobre mentirosa que fingía indiferencia para no quebrarse, pero aún así asintió con una ligera sonrisa siguiéndole el juego. Seji intentó huir con una excusa torpe, pero Teun la alcanzó de inmediato y la llevó de vuelta a la cama, despojándola de cada prenda con una calma que no tenía nada de amable. La sostuvo contra su pecho, no con ternura sino con una posesión que la hizo temblar. Ella fingió resistir, pero su cuerpo reaccionó antes que su voluntad. Él la obligó a enfrentarse a ese deseo, borrando la distancia entre la vergüenza y la necesidad, hasta que Seji se aferró a él, incapaz de sostener su indiferencia. La tensión entre ambos se volvió más densa. No era un encuentro equilibrado, sino un choque de impulsos y resentimientos donde ella participaba y al mismo tiempo quedaba atrapada. Al final, exhausta y con los ojos enrojecidos, Seji comprendió que aquello no había sido un simple trato. Su cuerpo sabía lo que su mente se negaba a aceptar. Había perdido algo en ese intercambio y no podía fingir que ya no importaba. Seji despertó cuando oyó la puerta cerrarse a lo lejos. La luz que entraba por la ventana era demasiado clara para haber dormido mucho. El cansancio le atravesaba el cuerpo, pero cuando escuchó unos pasos, ella se giró y se cubrió hasta el cuello. Teun entonces avanzó hasta llegar a la cama. Se inclinó y besó su frente mientras le avisaba que la comida ya los esperaba. Él había ordenado comida coreana. Aún así, ella negó con la cabeza, pero sin escucharla, él la levantó con la manta todavía envolviéndola y la llevó hasta la sala. Sobre la mesa había un enorme buffet, demasiado elaborado para algo casual. Seji miró todo con ojos muy abiertos mientras él acomodaba los palillos frente a ella. Luego Teun señaló el ventanal. Afuera había un jardín enorme donde el personal estaba colocando mesas y flores en el centro del jardín. Entre luces y decoraciones, una frase brillaba sobre el césped. ¿Te casarías conmigo? Parecía que se trataba de una propuesta. ¿Te gustan este tipo de cosas? Pero en respuesta, Seji apartó la mirada rápidamente, tomando la botella de agua que él le ofrecía, y sin mirarlo, empezó a comer. Detrás de ella, la risa baja de Teun llenó el silencio. La voz de Teun se escuchaba desde la sala mientras terminaba una llamada. En el dormitorio, Seji se apresuró a acomodarse la falda y ponerse el cardigan cuando él entró y la observó sin disimulo. Entonces le recordó que saldrían esa noche y que descansara un poco antes de irse. Seji, todavía nerviosa, mencionó el contrato y la reunión de los 4. Teun se acercó, pero su mirada se detuvo en su muñeca desnuda. El brazalete que le había colocado horas antes ya no estaba. Ella había decidido quitárselo. Teun sonrió con esa expresión que mezclaba burla y control, y con un gesto le indicó que salieran. Después de entregar el contrato firmado, Seji caminó por el pasillo en silencio. Avanzó paso a paso mientras recordaba a John Teun prometiéndola recogerle al día siguiente. Piensa en lo que quieres comer mañana. Le había dicho y ella lo había mirado con sorpresa. Ahora que te irás al extranjero, ¿no debería verte? Seji sabía que él solo la estaba provocando, pero el comentario le revolvió el estómago y al verla así, él agregó: Entonces, no te vayas. No había duda, ni un gramo de burla en su tono. John Teun la había mirado con tal seriedad que incluso en ese momento, estando sola, aún temblaba. Afortunadamente, en ese momento su teléfono vibró. Era la señora Cheon y la expresión de Seji se suavizó al contestar. La mujer le habló de tener una cena tranquila en un nuevo restaurante que había abierto en el centro, pero el
El tono de la llamada cambió cuando la señora Jeon le pidió que agradeciera al director Jun Tae-un, pues gracias a él su hija Hanul había sido trasladada a una habitación mejor, que el médico había cambiado y que ahora estaba mucho más animada. Se-hee se quedó paralizada, escuchando cómo había ocurrido todo. El día que ella dejó Yonggwangdang, Tae-un había preguntado por el hospital de Hanul. Al día siguiente, las condiciones de internación habían cambiado por completo. Era imposible no entender lo que eso significaba y minutos después recibió una foto. Era Hanul sonriendo sentada en su nueva habitación. Se-hee dejó el teléfono sobre la mesa. En su pecho se mezclaba la gratitud, el desconcierto y una resignación amarga. Tae-un siempre hacía las cosas a su manera, incluso cuando ella seguía insistiéndole que ya no estaban juntos. Durante mucho tiempo había deseado a alguien así, alguien que la pusiera en primer lugar, alguien que no se fuera. Ni su familia ni el mundo le habían dado nunca ese tipo de amor, y aunque sabía que no podía confiar en Tae-un, su corazón seguía inclinándose hacia él. Era absurdo, era peligroso, pero también era exactamente lo que siempre había querido. Aunque no fuera real, aunque no fuera sano, una parte de ella todavía creía que, mientras él estuviera allí, todo podría estar bien. Cuando Se-hee estaba a punto de subir a un taxi, la jefe de equipo de la fundación la llamó y corrió hacia ella con un sobre de documentos, pidiéndole que los entregara al equipo de arte de medios, y Se-hee los aceptó sin protestar. Y a medida que el auto avanzaba, Se-hee pensó brevemente en Tae-un, quien había dicho que irían a almorzar, pero como lo vería en la reunión, decidió no llamarlo. Poco después, ella llegó temprano a la sala de conferencias y fue ubicada a una fila de sillas contra la pared. Park Jung-mi le dio agua y documentos, intentando tranquilizarla y proponiéndole almorzar con el equipo después de la reunión. Se-hee, aunque dudosa, aceptó, pero a medida que pasaban los minutos también se fue poniendo más nerviosa, mirando con frecuencia la puerta. Cuando el reloj marcó la hora, esta se abrió y todos se pusieron de pie. Solo entonces Jun Tae-un entró y la atmósfera cambió de inmediato. Por primera vez, Se-hee lo vio no como al hombre que conocía, sino como el director que dominaba la sala con solo caminar. Durante la reunión, sus miradas se cruzaron apenas un par de veces, pero eso no evitó una pequeña conversación por teléfono. Pronto el teléfono de Se-hee vibró con un ¿qué quieres almorzar?, de parte de Tae-un, pero dado que ya había aceptado comer con el equipo de arte, Se-hee no tuvo más remedio que disculparse. Aún así, él no tardó en replicar entre divertido e incrédulo. La reunión siguió, pero Se-hee sentía su atención sobre ella. Cuando todo terminó, fue Tae-un quien se fue primero. Solo entonces ella pudo respirar. Park Jung-mi entonces se acercó para llevarla a almorzar con el equipo, pero antes de que pudiera guiarla siquiera, el secretario quien apareció y se interpuso, indicando que el director Jun solicitaba almorzar con Jeon Se-hee. Cuando empezó a salir de la sala, una mujer que la observaba notó su cojera, mirándola con una mezcla de sorpresa y lástima, pero Se-hee decidió seguir adelante, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Y no era la primera vez que esto ocurría, tampoco iba a ser la última. La tensión por su debilidad siempre la había perseguido, alimentando su complejo de inferioridad. No obstante, al salir de la sala de conferencias, Jun Tae-un ya estaba allí esperándola. El camino hasta el estacionamiento fue silencioso. Se-hee caminaba con dificultad bajo la mirada constante de Tae-un, y solo cuando estuvieron rodeados de menos gente pudo respirar con algo de libertad. Aún así, seguía un poco molesta y vulnerable, preguntándose cómo él podía tratar todo eso como si no significara nada. Una risa baja escapó de sus labios antes de que él rozara los suyos, quebrando su frágil equilibrio. Y una semana después, Tae-un estaba al borde del colapso. La inminente presentación del distrito Han-dong, los cambios repentinos de las políticas gubernamentales y la competencia feroz entre constructoras lo habían mantenido en un estado de tensión constante. Llevaba días sin dormir bien y aún arrastraba el dolor del alcohol de las interminables reuniones nocturnas. Para el secretario Kim seguía siendo casi inhumano verlo funcionar con tanta precisión después de noches enteras bebiendo con funcionarios y asistiendo a reuniones sin descanso. Por eso le sugirió que durmiera un poco antes de la próxima cita, pero Tae-un decidió ir a su casa familiar. No quería ducharse con los productos baratos de la oficina ni presentarse ante Se-hee con un olor que no le pertenecía. Tenía un almuerzo con ella y aún agotado, ese detalle le importaba.
Últimamente Yuyun no dejaba de mirarla con esos ojos cargados de sospecha, y tras varios días de silencios tensos y aceptación a regañadientes, su amiga finalmente había estallado. Estaba casi segura de que Sehee volvía a ver a ese tal Jun Tae-eun. En respuesta, Sehee solo sonrió y la despidió sin dar explicaciones. Y es que la verdad era que, sí, estaba volviéndose a ver con Jun Tae-eun. De hecho, habían decidido intentarlo otra vez. Todo había sucedido hacía unas semanas cuando ella le preguntó si era cierto que él había ayudado a Hanul, y en principio le había reprochado que él siguiera haciendo cosas que no le había pedido, o que siguiera haciendo cosas por ella, pero como siempre, todo lo que obtuvo de él fue una sonrisa coqueta y algo más. ¿Volvemos a intentarlo? Le había preguntado, y cuando los ojos de ella vacilaron, él la atrajo hacia sí. Sostuvo su rostro entre sus manos y dejó besos suaves en sus mejillas, su frente, sus párpados. El último demoró sobre sus ojos cerrados, cálido e íntimo. En ese momento, Sehee sintió como el pecho se le llenaba de algo peligroso, y de vuelta en su asiento, ella observó el cuadro casi terminado. La evaluación para el programa en el extranjero se acercaba demasiado rápido y con la noche volvían las dudas. Su matrimonio inminente, su partida, un futuro que parecía exigirle demasiado. Pese a eso, Tae-eun insistía en que todo estaría bien, que se amaban, y ella quiso creerle. En ese momento, una vibración recorrió su cuerpo. Era su teléfono, lo que significaba que Tae-eun había llegado. Tae-eun atrajo a Sehee hacia él, rodeándola por la cintura con más fuerza y besó suavemente su frente. Apretados en el asiento trasero del auto, Sehee abrió la bolsa de papel que él le había dado, pero solo había un sándwich individual. ¿No vas a comer? Ella lo miró desconcertada, pero él negó robándole un beso traviesamente, para luego rozar su mejilla con la yema de los dedos. Lento, casi distraído, su sonrisa era suave, pero el gesto le inquietó. No hacía falta que dijera nada. Sabía lo ocupado que él estaba. Seguía viéndose elegante, pero de cerca parecía más delgado, más cansado. Su silencio, lejos de ser tranquilo, la inquietaba. «Si estás ocupado, no tenías que venir», murmuró ella, pero él solo la incentivó a comer. Sehee estuvo a punto de decir que no hacía falta que viniera siempre. Ella también podía ir, pero en vez de eso musitó. «Intenta dormir un poco. Voy a despertarte». Ella lo miró preocupada. ¿Lo prometes? Sí. Tae-eun entonces la atrajo hacia su pecho, apoyando la frente en su hombro. Hundió el rostro en la curva de su cuello y respiró de manera lenta y irregular. Su aliento le hacía cosquillas en la piel y su peso, mucho mayor que el de ella, la obligó a acomodarse, pero no le importó. Sehee lo observó en silencio. Su frente lisa, las cejas marcadas, la nariz firme, los labios bien definidos. Lo miró sin darse cuenta de cuánto tiempo pasaba. La luz dorada de la tarde y la brisa tibia del verano entraban por las ventanas entreabiertas del frente, rozándole las mejillas. Ese aire suave la dejaba en un estado extraño, como si el mundo se hubiera vuelto más lento. Sin saber por qué, Sehee levantó un poco la cabeza para mirarlo mejor. Luego volvió a bajarla nerviosa y cuando estaba a punto de robarle un beso en la frente, Tae-eun abrió los ojos. Adelante. Susurró como si el tiempo se hubiera detenido. Sehee lo miró cohibida, pero él solo la observaba paciente. Venciendo la vergüenza, se inclinó despacio y apoyó los labios en su frente, lo que hizo que él soltara una risa baja. El calor le subió al rostro. Avergonzada por haber sido descubierta, intentó apartarse, pero su mano grande sostuvo su mejilla con firmeza, y al inclinarse hacia él, todo lo demás desapareció. La realidad, los cálculos, las preocupaciones, todo se disolvió como una niebla. Solo Jun Tae-eun permanecía claro, como si estuviera bajo su luz. En los días previos a la presentación, Sehee y Tae-eun intercambiaron varios mensajes. Durante una reunión en Gwanghwamun, pensó en buscarlo, pero ni siquiera llegó a verlo. En su lugar, se enteró por la gente par que la Construcciones Jungmu acababa de ganar una licitación gigantesca, un proyecto de miles de millones de wones en el que Tae-eun había estado volcando todas sus fuerzas. Cuando hablaron por teléfono, el cansancio en él era evidente, pero también su cercanía habitual. Una sola llamada bastó para cambiarle el ánimo. Sehee no pudo evitar imaginarlo más delgado, más agotado que la última vez que lo había visto, y sintió una punzada de preocupación que no supo cómo expresar. Así, la semana pasó de manera interminable, pero saber que pronto todo terminaría le trajo un alivio extraño, como si recién entonces pudiera respirar. Entonces, ambos acordaron verse al día siguiente.
En el estudio del padre de Tae-eun, Jong Seon-wan y Min Yeon-jin revisaban en silencio el informe sobre la presentación de Tae-eun. Esta había sido un triunfo, excepto para la mujer. Con esa visibilidad, los rumores serían inevitables. La prensa, el regreso de su hijo al foco público, las especulaciones sobre su matrimonio y la mujer que estaba a su lado. Todo se acercaba demasiado rápido. Había subestimado hasta dónde estaba dispuesto a llegar Tae-eun. Y al ver el título de la presentación impreso en el informe, una declaración descarada dedicada a su novia, comprendió que Tae-eun no había pedido permiso. Había hecho una advertencia y no pensaba negociar. Había decidido avanzar con o sin ellos. Y una semana después, Tae-eun fue a recoger a Sehee. Él le quitó la mochila del hombro, notando de inmediato lo pesada que estaba, y ese gesto sencillo la hizo sentirse extrañamente ligera. El comentario sobre la revisión final la llevó sin querer al tema del extranjero. Sehee se tensó, pero Tae-eun solo la miró con una naturalidad tranquila, como si ese futuro aún pudiera posponerse. Al tomar su mano para ayudarla a subir al coche, la sostuvo un segundo más de lo necesario, dejando una sensación que no supo cómo interpretar. En el ascensor, antes de verlo, Sehee había revisado las noticias. La licitación que Jung-moo había ganado llenaba los titulares, así que lo felicitó. Sabía cuánto se había desgastado por ese proyecto, aunque él jamás lo mostrara cuando estaba con ella. Aún así, algo en su reacción la dejó consternada. Cuando volvió a mirar el teléfono, lo entendió. Los titulares ya no hablaban solo del proyecto, sino también de su matrimonio. Todo por 2 palabras que él había dicho en público: mi novia. El lugar al que la llevó y la cena tensa que siguió solo confirmaron lo que Sehee ya sentía. De regreso a casa, el silencio pesaba tanto como los pensamientos que se acumulaban en su mente: el matrimonio, el extranjero, todo lo que habían estado evitando. Frente a su edificio, Tae-eun rompió ese silencio con una cercanía que la dejó sin defensas. La besó con naturalidad que revelaba que nada de aquello era una coincidencia. Luego, sin darle opción, la tomó y la cargó por las escaleras, como si quisiera demostrarle que no pensaba soltarla. En su espalda, con la mejilla apoyada en su hombro, Sehee entendió que él no solo estaba decidido a avanzar, sino a cargar con todo lo que a ella le costaba enfrentar. Creo que podría vivir así para siempre, había dicho él con ese tono juguetón de siempre, y al llegar arriba, la dejó en el suelo y la miró sonriendo para luego sacar una pequeña caja de terciopelo rojo. Las palabras que le siguieron fueron una proposición: cásate conmigo. Bajo la luz plateada de la luna, el diamante brilló. Las lágrimas llenaron los ojos de Sehee. Era un anillo que no pertenecía a ese pasillo viejo y gastado, al igual que él, que había llegado hasta su vida para darle luz. Pronto se publicarían las fotografías de Woo Do-jung y Woo Se-hyun y Woo Seung-ho y Woo Seung-ho, seguidas por la concha de la lora. ¿Qué es esta? De hecho, ella solo parecía ser una pendeja más, un artista más. Él era tan difícil de leer para ella. Ay, pobrecita. Analfabeta emocional resultó. Es absurdo, ¿de verdad crees que tiene sentido pagar 1.000 millones por mi pintura? ¡Ta madre, denme paciencia! ¿Quién rechaza más de $500,000 por un garabato? Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.